Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Buenas tardes, hermanos. Estamos hoy, un día más, en el día 87 con nuestra lectura bíblica diaria en un año. Hoy estaremos compartiendo los libros de Éxodo capítulo 39, Juan capítulo 18, Proverbios capítulo 15 y Filipenses capítulo 2. Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración para entregar este tiempo al Señor y que sea Él guiando este tiempo en su palabra. Padre amado, Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este nuevo día que nos regala, Señor, por este nuevo día en permitirnos, Señor, leer tu palabra, de poder meditar en ella, Señor, y que nos permitas, Padre, no solamente oírla, Señor, sino también ponerla en práctica. Te damos gracias, Padre, por hacer uso, Señor, de uno de los medios de gracia que nos das, que es leer tu palabra, y te pido por cada persona que esté escuchando en este día este vídeo, Señor, y que puedas darle sabiduría para que pueda entender tu palabra. Te damos gracias, Señor, y entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Amén. Empezamos con Éxodo capítulo 39. Además de la tela azul, púrpura y escarlata, hicieron vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo, y también hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como el Señor había mandado a Moisés. También hizo el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, y batieron a martillo láminas de oro y las cortaron en hilos para entretejerlas con la tela azul púrpura y escarlata y el lino fino, obra de hábil artífice. Hicieron para el efod hombreras que se fijaban al mismo y lo fijaron sobre sus dos extremos. Y el cinto hábilmente tejido que estaba sobre él era del mismo material, de la misma hechura, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, tal como el Señor había mandado a Moisés. También labraron las piedras de ónice, montadas en engaste de filigrana de oro. Fueron grabadas como las grabaduras de un sello, con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las hombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal como el Señor había mandado a Moisés. E hizo el pectoral, obra de hábil artífice, como la obra del efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Era cuadrado y doble. Hicieron el pectoral de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho al ser doblado. Y montaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un berilo, un onice y un jaspe. Estaban montadas en engaste de filigrana de oro. Y las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel. Eran 12, conforme a sus nombres, grabadas como las grabaduras de un sello, cada una con su nombre conforme a las 12 tribus. Y en el pectoral hicieron cadenillas de oro puro en forma de cordones trenzados. Hicieron también 2 engastes de filigrana de oro y 2 anillos de oro, y pusieron los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Y pusieron los 2 cordones de oro en los anillos al extremo del pectoral. Y colocaron los otros 2 extremos de los 2 cordones en los 2 engastes de filigrana y los fijaron en las hombreras del efod en su parte delantera. Hicieron otros 2 anillos de oro y los colocaron en los 2 extremos del pectoral en el borde que da al lado interior del efod. E hicieron otros 2 anillos de oro y los pusieron en la parte inferior de los 2 hombreras del efod, delante, cerca de su unión sobre el cinto tejido del efod. Ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul para que estuviera sobre el cinto tejido del efod y para que el pectoral no se desprendiera del efod, tal como el Señor había mandado a Moisés. Hizo asimismo el manto del efod de obra tejida, todo de tela azul, y la abertura del manto estaba en el centro, como la abertura de una cota de malla, con una orla todo alrededor de la abertura para que no se rompiera. Y en el borde inferior del manto hicieron granadas de tela azul, púrpura y escarlata de lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron las campanillas entre las granadas alrededor de todo el borde del manto, alternando una campanilla y una granada alrededor de todo el borde del manto para el servicio, tal como el Señor había mandado a Moisés. Y para Aarón y sus hijos hicieron las túnicas de lino fino tejido, la tiara de lino fino, los adornos de las mitras de lino fino, los calzoncillos de lino fino torcido y el cinturón de lino fino torcido de azul púrpura y escarlata, obra de tejedor tal como el Señor había mandado a Moisés. E hicieron la lámina de la diadema santa de oro puro, y grabaron en ella como la grabadura de un sello, santidad al Señor.
y le pusieron un cordón azul para sujetarla sobre la tierra por arriba, tal como el Señor había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, la tienda con todo su mobiliario, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de marsopa y el velo de separación, el arca del testimonio, sus varas y el propiciatorio, la mesa, todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro con su conjunto de lámparas y todos sus utensilios, y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la pila y su base, las cortinas del atrio con sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de la tienda de reunión, las vestiduras tejidas para ministrar en el lugar santo y las vestiduras sagradas para el sacerdote, Aarón, y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Los hijos de Israel hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés examinó toda la obra, y he aquí la habían llevado a cabo, tal como el Señor había ordenado. Así lo habían hecho, y Moisés los bendijo. Evangelio de Juan, capítulo 18. Después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús había reunido allí a menudo con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la cohorte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, pues sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscáis? Ellos le respondieron: a Jesús el Nazareno. Y él les dijo: Yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliera la palabra que había dicho: de lo que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Entonces la corte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Y Simón Pedro seguía a Jesús y también otros discípulos. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba fuera a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo: No lo soy. Y los siervos y los alguaciles estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Y Pedro estaba también con ellos de pie y calentándose. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: Yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado a Caifás, al sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose, y entonces le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez, y al instante cantó un gallo. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato entonces salió fuera hacia ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron y le dijeron: Si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado.
Entonces Pilato les dijo: llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Pero es costumbre entre vosotros que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Proverbios capítulo 15. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. En todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es el árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. El necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. En la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación. Los labios de los sabios esparcen conocimiento, pero no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Abominación al Señor es el camino del impío, y él ama al que sigue la justicia. La disciplina severa es para el que abandona el camino. El que aborrece la reprensión morirá. El Seol y el Abadón están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. El corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. El corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son malos, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. Mejor es un plato de legumbres donde hay amor que buey engordado y odio con él. El hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. El camino del perezoso es como un seto de espinos, mas la senda de los rectos es una calzada. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. La necedad es alegría para el insensato, pero el hombre inteligente anda rectamente. Sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. El hombre se alegra con la respuesta adecuada, y una palabra a tiempo, cuán agradable es. La senda de vida para el sabio es hacia arriba, para que aparte del Seol que está abajo. El Señor derribará la casa de los soberbios, pero afianzará los linderos de la viuda. Abominación al Señor son los planes perversos, mas las palabras agradables son puras. Perturba su casa al que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo medita cómo responder, mas la boca de los impíos habla lo malo. El Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y las buenas noticias fortalecen los huesos. El oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. El que tiene un poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. El temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, para que Dios es quien obra en vosotros, por tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros, os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Mas espero en el Señor Jesús enviaros prontos a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo el mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añoraba a todos vosotros, y estaba angustiado porque habéis oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo, pues en el Señor con todo gozo, y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Bueno, hermanos, esta ha sido la lectura del día de hoy. Espero que haya sido de edificación y bueno, luego en sus casas puedan poder meditar, puedan poner con su familia, puedan poder ponerse a meditar en esta palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, por llevar a cabo un día más la lectura bíblica de tu palabra. Padre, y te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar aquí, Padre, y poder servirte, Señor, y que todo sea para tu gloria. Te pido por todas aquellas personas que están escuchando y viendo este vídeo, que puedan en sus hogares, en sus casas, con su familia, poder meditar en tu palabra, poder estudiarla, poder escudriñarla, y que como siempre te pedimos, Señor, lo que han leído, Señor, que sirva para ponerlo en práctica, Señor, que sea para poder vivir para tu gloria. Te doy gracias, Señor, por todas tus misericordias y por todas tus bendiciones para con tus hijos. Te damos gracias, Padre, y te ponemos este tiempo en tus manos. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Iglesia Caminando por Fe presenta la Biblia